Nacida en la Ciudad de México, nuestra invitada de hoy es una de las directoras de cine más prolíficas de nuestro país. Estudió la carrera de Sociología en la UNAM y Realización Cinematográfica en el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Se ha desempeñado como directora, productora, guionista y docente. Su trabajo como directora abarca películas como Lola, Danzón, El Jardín del Edén, Sin dejar huella y Las buenas hierbas, por mencionar algunas. Su destacada trayectoria ha sido reconocida con el Premio Coral a la Mejor Ópera Prima del Festival de Cine de La Habana, el segundo Premio Coral del Festival de Cine de La Habana, el Latin American Cinema Award del Festival de Cine de Sundance, 3 Arieles de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas y 9 nominaciones a este galardón, entre otros reconocimientos. En TAP especial de directores tenemos el privilegio de presentarles a María Novaro. María Novaro, muchísimas gracias. Qué privilegio que estés con nosotros aquí en el Taller de Actores Profesionales. Qué gusto, Oscar. Muchas gracias a ti. María, ¿cuáles podrían ser las películas esenciales en tu infancia? ¿Habría algunos títulos que destacarías de esa época, películas que te hayan impactado? Bueno, vi muchísimo cine mexicano. Me enamoré perdidamente de niña de Pedro Infante, perdidamente. Quizás el día que recuerdo más de mi primera infancia, digamos, que debo haber tenido 6 años, fue el día que murió Pedro Infante, que todas mis tías, mi mamá tenía 6 hermanas, eran 7 hermanas, estaban llorando a moco tendido porque se había muerto Pedro Infante. Solo una de mis tías estaba molestoseando, poniendo música del Piporro para sabotear el momento doloroso de las tías, sí, el luto. Y yo también estaba muy compungida porque realmente estaba yo enamorada de Pedro Infante. Sí, sí me enamoré de niña de Pedro Infante. Después de la preparatoria, María, decides estudiar la carrera de Sociología en UNAM. ¿Qué buscabas en ese preciso momento, recuerdas? Sí, digamos, la generación que cumplimos 20 años, empezando los 70s, pues íbamos a cambiar el mundo. Lo teníamos clarísimo. Y éramos una mezcla de hipitecas con izquierdistas y militantes. Y yo no fui para nada la excepción. Y estudiar sociología era como, ¿a qué me meto a la universidad para transformar el mundo? El 68 me tocó todavía en la prepa, lo viví, me marcó, pero un poco sin entender a fondo lo que estaba sucediendo, con mucho dolor, con mucha confusión. Pero ya en el 71 ya había ingresado a la universidad. Quiero estudiar sociología por estudiar México, por entender, por realmente conocer mi país y por cambiarlo, ¿no? Realmente lo pensábamos. Era un momento muy particular en el país y sobre todo con los jóvenes, ¿no, María? Sí, yo creo que sí éramos, por lo menos en mi círculo de amistades, en el mundo que me rodeaba, sí éramos muy sinceros de que estábamos dispuestos a muchísimas cosas. Yo fui militante en serio de los 20 a los 30. Fui militante de izquierda en varias organizaciones, me jugué el pellejo en cosas, hice cosas muy temerarias, pero realmente queríamos cambiar las cosas y estábamos dispuestos a todo. Pues muchas de mis amigos y de gente cercana se radicalizó. Por ejemplo, la Liga 23 de septiembre, que ya fue un extremo. Yo pude haberme ido por ahí, pero entré en otros grupos, digamos. Pero sí eran tiempos muy radicales y muy extremos, pero muy sinceros y muy emocionantes, ¿no? Cargados de pasión también, ¿no? Y me cambiaron para siempre. Yo lo que más agradezco de esa etapa de mi vida fue que conocí mi país. Y ya nunca he estado ajena a lo que realmente es México y cómo realmente vive la gente. Y haber vivido durante muchos años, por decirte algo, viví en una casa que no tenía agua y acarreábamos los tambos de agua porque pues, queríamos ser consecuentes, como decíamos en la época, estábamos reeducándonos, en fin. Algún día voy a hacer una película sobre eso, tengo un guión. Pero lo maravilloso de todos esos años fue que creo que sí me hizo una mejor persona y de haber tenido una infancia muy mimada y de ser de los privilegiados de México, pues conocí mi país y lo conozco hasta la fecha bien, en serio, sí. Mientras estudiabas sociología, María, pudiste participar en la producción de algunos documentales con el colectivo
Cine Mujer. ¿Qué posibilidades vislumbraste en el documental a través de esa específica experiencia? Mira, te voy a contar exactamente cómo fue la cosa. Yo sí había querido estudiar cine saliendo de la prepa. Y hice un examen de admisión en el CUEC y me mandaron por un tubo. No me aceptaron. Y como yo era una niña de dieces, súper estudiosa y súper disciplinada y súper rigurosa, me ofendí mucho de que no me hubieran aceptado. Claro, era una babosa, ¿no? ¿Pero qué pasó, eh? ¿Porque era muy duro el examen? No tengo idea, pero nomás me dijeron que no. Y mi ego quedó como lastimado, casi como que hice como amnesia. Bueno, yo ni quiero estudiar cine. Y fue que me metí a sociología, pero mi primer impulso había sido estudiar cine. Como socióloga y como militante política, en esa época era maoísta, o sea, conocidas y amigas se acercaron a mí que estaban vinculadas al colectivo Cine Mujer. El colectivo Cine Mujer eran unas chavas que varias de ellas estudiaban en el CUEC. Y se acercaron a mí para hacer algunos documentales, pero yo como productora, digamos, como alguien que conocía las colonias populares o que conocía unas organizaciones campesinas de mujeres y podía armar las condiciones para que se hicieran documentales. Entonces empecé a participar con ellas como militante y como socióloga, pero pues desde que empezamos a hacer los documentales, pues yo me enamoré de la cámara. Así fue. Pues yo creo que si me había enamorado de Pedro Infante en una época de mi vida, después me enamoré de la cámara. Y eso que a veces era una Bolex, que pues tampoco es así como para que te enamores, pero sí me enamoré de una Bolex. Una Bolex era una cosa cuadradita así con manivela, pero amé la cámara. ¿Qué representaba para ti la cámara, María? Yo creo, no creo que lo tuviera muy claro en el momento, pero a distancia pues piensas las cosas. Yo creo que dije, esa es mi herramienta. Eso es como yo quiero relacionarme con el mundo. Yo quiero poner una cámara entre lo que yo miro y lo que yo siento y que la cámara sea la forma en que yo me expreso y en la forma en que les comunico a los demás. Porque la cámara pues es la pantalla, ¿no? Y la cámara es el ojo y el ojo es el corazón para mí. Y sin embargo, en 1979 ingresas al Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. ¿Cómo viviste en ese momento el proceso de admisión, a diferencia del intento anterior? Sí, pues mira, gracias al trabajo de varios años con el colectivo Cine Mujer, haciendo varios documentales, que además aprendí a editar, aprendí a usar la cámara, aprendí a usar la Nagra, o sea, aprendí varias cosas antes de entrar al CUEC con ellas. Pero ahí dije, no, pues esto es lo mío, lo que yo quiero estudiar cine. Me costó trabajo la decisión porque yo ya tenía 2 hijos, entré al CUEC de 28 años, no entré tan chavita. Entré de 28 años, tenía 2 hijos, estaba sola con mis hijos, trabajaba y era difícil la decisión de, híjoles, ¿cómo le voy a hacer? Pero el CUEC era solo clases en las tardes y dije, bueno, trabajo en las mañanas. Mi papá me ofreció ayudarme a cuidar a los hijos en la tarde y otras amigas. Vivíamos medio en comuna con unas amigas que también tenían hijos. Y dije, no, sí tengo manera, ¿no? Sí tengo manera y voy a ir a... Y a veces me llevaba a mis hijos al CUEC. Hice de nuevo el examen de admisión con esta sensación de, ¿será que todavía puedo volver a empezar profesionalmente? Pues ya era maestra asociada en sociología en la UNAM, ya podía tener una carrera en la UNAM. Pero realmente el amor había sido en serio, de hacer cine. Hice el examen de admisión al CUEC, lo hice al CCC y me aceptaron en los 2 y entré al CUEC. Y mi vida cambió para siempre. Visto desde ahora, María, ¿qué fue lo que pudo aportar tu paso por el CUEC a tu formación como cineasta? Mira, eran tiempos, por supuesto, de negativo. Cuando yo entré al CUEC, estaba empezando a estar en desuso En primer año filmabas en Super 8. En segundo y en tercero filmabas en blanco y negro, que todavía era más barato que el negativo color. Y en cuarto y quinto filmabas ya en color. Digamos, tuve la oportunidad de trabajar con todos esos formatos. Y fue una época en la que te daban muchísimo material en el CUEC todavía. Tenía yo compañeros, algunos muy, muy decidiosos o muy flojos, a lo mejor porque eran más jóvenes, y no terminaban sus películas, entonces yo se las editaba, o yo les filmaba. O sea, hice mis propios cortos, pero hice un chorro de trabajo
porque editaba, fotografiaba, sonorizaba, hacía de todo para los demás. Y adquirí muchísima práctica, porque hice todas las funciones y trabajé para muchísimos cortos de muchísimos compañeros, hasta actuaba de repente. Y pues aprendí como muchísimas cosas. Y era un ambiente artístico muy estimulante, muy, muy estimulante. No era un desastre académico, digamos, en cierto sentido, pero pues si querías, obtenías la información que necesitabas. Me tocó un CUEC maravilloso, sí. ¿Qué consejo le darías a algún chico o chica que nos esté viendo en este momento por televisión y tenga las intenciones de convertirse en un cineasta? Bueno, lo primero es que yo, estando muy contenta de la época que me ha tocado vivir, la generación a la que corresponde y todo, no me quejo para nada, lo he disfrutado mucho, pero les tengo una enorme envidia a los jóvenes de ahora, enorme, gigantesca, en buenísima onda, pero sí se las tengo por la tecnología. Yo hubiera adorado que la tecnología que hay ahora para hacer el cine hubiera sido la de cuando yo inicié. Creo que hubiera hecho muchas más cosas y hubiera experimentado mucho más y hubiera tenido mucho menos cargas económicas y comerciales respecto a lo que hay que hacer en el cine, porque las tecnologías actuales y el cine digital sobre todo garantizan las posibilidades de hacer, o sea, creo que ya no hay pretexto para no hacer cine para los jóvenes, y las libertades creativas son enormes. Entonces, yo creo que los jóvenes tienen que prepararse tecnológicamente muy, muy bien, y en esta esquizofrenia que es la de los directores del cine, de que somos un lado tecnológico, práctico, financiero, puntual, ¿no? Y tenemos otro lado que es, creo que es al revés, el creativo es el de allá. Tenemos que tener otro lado, que tenemos un nicho en nuestra creatividad, ser artistas y ser libres. Y es un balance, que es un reto maravilloso, ¿no? El balance que tienes que tener entre estas dos personalidades para hacer buen cine, ¿no? Y creo que las tecnologías actuales te facilitan mucho la carga económica y tecnológica de hacer una película. De verdad que está la tecnología nueva. Yo no extraño el negativo, ni extraño el flicker de la proyección, ni extraño las rayaduras cuando proyectaban, ni extraño los proyectores espantosos que había en las salas de cine. Yo no extraño nada de eso en lo absoluto. Y es lo que me tocó básicamente toda mi carrera, ¿no? Porque ya voy de salida. Amigos, esto es el Taller de Actores Profesionales. Ella es María Novaro y regresamos después de esta breve pausa. Amigos, estamos de regreso en el Taller de Actores Profesionales. Ella es María Novaro. María, nos podemos pasar todo el programa hablando de Lola, tu ópera prima que dirigiste en 1988. ¿De dónde proviene el vacío y el malestar existencial del personaje protagónico de esta película? Yo creo que cuando mi hermana Beatriz y yo escribimos el guión de Lola, fueron como dos los detonadores. Uno, nuestra propia experiencia como madres. Yo fui mamá muy joven, ¿no? A los 23 años tenía 2 hijos, terminé la escuela de cine con 3. Mi hermana también tiene 2 hijos, estaban chiquitos. El hecho mismo de estar escribiendo el guión era estar cuidando a los niños alrededor y teniéndolos por ahí como participando en nuestro trabajo. Entonces, la experiencia de la maternidad era algo que las dos traíamos a flor de piel y que coincidimos en que el cine mexicano había estereotipado de una manera brutal. Dentro de los muchos estereotipos de nuestra realidad que había en el cine mexicano, que hubo durante muchísimo tiempo, o quizás en algunos sentidos lo sigue habiendo, uno que nos irritaba o nos movía a querer hacer algo era el estereotipo de la maternidad, ¿no? Que es esta cosa de la madre abnegada y Sí, sufrida todo sí. el tiempo, ¿no? O la madre directamente prostituta que no le quedó más que hundirse en el fango para mandarle dinero a sus hijitos y que nunca la reconozcan. O cosas así, bárbaras, ¿no? Pero no había mujeres reales y el hecho real de ser madre en un país donde además, pues la maternidad es un asunto muy importante, se tienen muchos hijos y las madres son jefas de familia y bueno, en el caso de nosotras,
pues éramos muy militantes respecto a nuestra propia maternidad, ¿no? Y muy gozosas, pues, de nuestra maternidad. Entonces, ese era un asunto como fundamental, ¿no? Cómo hablar de que una mamá es un ser humano como cualquiera, es un personaje como cualquiera, con sus imperfecciones, con sus dificultades, y que es mamá, ¿no? Y además, ¿qué es ser mamá soltera en México? Que también es un asunto que sigue siendo de primera importancia y que en ese momento también lo era, ¿no? Entonces empezamos a hablar de las Lolas que había en México cuando le pusimos el nombre al personaje que era Lola. Yo hice una serie de fotos y videos en el metro y en todos lados grabando y registrando a muchísimas chavitas, chavas jóvenes, con sus hijitos en el metro atendiendo el puesto o rifándosela en la vida, pero mamás jóvenes con hijo o hijos viendo cómo sobrevivían. Y en la Ciudad de México, que en el momento en que estábamos escribiendo era muy fuerte el dolor de la Ciudad de México después del terremoto. Porque, digamos, es un personaje más en la película, por supuesto, de la ciudad. Es, yo creo que el otro personaje de la película, aparte de Lola y su niña, y su hija, Ana, son ellas dos y la Ciudad de México. Y ese dolor de la Ciudad de México lo traíamos, creo que todos los habitantes de la Ciudad de México, a flor de piel, ¿no? Nos quedó como otra sensibilidad respecto al mañana, a nuestra propia ciudad. No podías ver la ciudad de la misma manera. Las huellas del terremoto estaban por todos lados. Las pérdidas personales nos tocaban a todos. Las anécdotas que todos habíamos vivido. En fin, era algo como muy fuerte. La ironía del gobierno poniendo México sigue en pie cuando lo veías absolutamente destrozado. Y además, la fuerza que le había dado a la sociedad civil, ¿no? También el terremoto. Entonces, este tipo de consideraciones, pues creo que fue lo que fue el caldo de cultivo para crear una historia en la cual esta joven mamá, que es una vendedora ambulante en el centro de la Ciudad de México y que vive en la colonia Doctores, habita esta Ciudad de México todavía destruida por el terremoto, donde las huellas están ahí, donde todos cambiamos para siempre a partir del terremoto. Son las cosas que alimentan como la reflexión que está allá en la película. Y fue una película escrita con mucho amor, con mucha pasión, creyendo muchísimo, la peleamos muchísimo para poderla hacer. Yo toqué infinidad de puertas, busqué muchísimos caminos. Te cuento, por ejemplo, tuve una lectura en IMCINE cuando se hablaba de que a lo mejor daba un apoyo que luego en esa administración ni lo dieron. Pero mi personaje original, que también era algo muy temerario en los 80s, Lola, esta joven mamá, fumaba mota. Pues para relajarse y pasar tranquila y con sus cuates y demás. Y bueno, por supuesto me dijeron, ni de chiste, ¿no? Una mamá y fuma mota y tiene una hija, o sea, ¿qué clase de loca eres que quieres? ¿Quién crees que va a pagar una película así o la va a ver, no? Por eso le bajé y a Lola pues lo que hizo fue chelear en la película, ¿no? Muchas chelas y chelea con buen ánimo. Pero te describo estas cosas porque era un momento de mucha censura, mucha represión, mucha presión contra uno. Pero fuimos muy valientes y le hicimos así a rajatabla contra todo. Y se ve eso en la película. ¿Cómo construyes en conjunto con tus actrices, con Leticia y Alejandra, el vínculo tan real que puedes ver en la película entre madre e hija? Empecé a grabarlas mucho. Por ejemplo, me las llevaba a comer helados o a patinar a un parque y las grababa y hacía que se relacionaran. Observaba mucho sus gestos, lograba que crearan una relación. Pues Alejandra tenía 4 añitos, estaba pequeñita, pero creó una relación muy sólida con Leticia. Leticia me encantaba su imagen, me encantaba su inteligencia, su habilidad. Batallé un poco con que ella tenía cierta resistencia a lo que yo estaba haciendo. Ella venía de la escuela de Mendoza, venía del teatro. Y eso me ha pasado en algunos momentos de la vida, ¿no? Actores que te descalifican porque no trabajas como se trabaja en el teatro. Y entonces es que no sabes dirigir o no los vas a cuidar. O que parece que no te están dirigiendo, según ellos. O los ves en el monitor y no en vivo y piensan que verlos en el monitor es verlos menos, cuando en realidad lo estás viendo con una lupa en el monitor. ¿Qué pasa ahí? ¿Es que no se entiende perfectamente cuál es el medio para el cual se está trabajando? Yo creo porque la formación de los actores viene de teatro. Y creo que eso también ha cambiado muchísimo, pero en esta época de la que estamos hablando, por ejemplo, cuando Leticia iba
a hacer preparaciones conmigo, íbamos a grabar en video, las llevaba yo al parque, nos fuimos a diferentes lugares. Grabamos horas y horas y horas de material con mi cámara de video antes de filmar. Pero a veces Leticia llegaba tarde o algo porque tenía algún taller con Mendoza, y ella me contó que una vez Mendoza le dijo, pero ¿para qué vas a preparar una película si en el cine hasta los perros actúan? Entonces el maestro Mendoza, que mis respetos, no entendía, ¿no? Como también otro admiradísimo, que fue el maestro Margules, a quien quise muchísimo, pero no entendía. No entendía que él era otro, el sistema de trabajo que daba mejores frutos en cine. Y yo sí fui muy radical y sí lo aprendí y lo puse en práctica. Por ejemplo, en Lola, durísimo. Y salió muy bien, tan increíbles las dos. Con Leticia, a pesar de sus resistencias por venir del teatro, porque es maravillosa actriz, maravillosa mujer, y con Alejandra, pues porque estaba chiquita. Alejandra ahora es fotógrafa de cine. Caray. Entró al CUEC y ahora es fotógrafa de cine. Le encantó el cine desde ahí. Qué rápido pasa el tiempo. Oye, María, ¿cómo surge la idea de Danzón? Es un guión que evidentemente tienes como colaboradora a tu hermana, ¿no? También, Beatriz. Sí. ¿Cómo nace esta idea? Lola había sido una película dolorosa, ¿no? Dolorosa en términos de que fue difícil levantarla, hacerla y demás. En el momento de filmarla ya fue muy gozosa y fue una película muy libre y estoy muy orgullosa de haberla hecho. Es de las películas que me hacen muy feliz. Pero sí había tocado yo fibras sensibles de los dolores o las ambivalencias de ser mamá o el dolor de mi propia ciudad, que pues digamos, yo me meto en mis propias emociones para hacer una película, obviamente. Entonces sí había sido un viaje cargado de sensaciones dolorosas. Entonces le dije a mi hermana, ahora vamos a hacer una película bien alegre, bien alegre. Y me dijo, ¿pero cómo? Pues como de bailar y de bailar. De bailar. Y de bailar. Bueno, va. ¿Y qué hacemos? Pues vamos a empezar a ir a bailar. Las dos éramos bastante bailadoras. Íbamos muchos salones de baile, que es algo que se usó mucho, por ejemplo, en la izquierda, los izquierdosos o los militantes de los 70s y eso, éramos muy bailadoras. Íbamos a los salones de baile y danzoneábamos. ¿Y bailabas danzón en específico? No bailaba. Yo pensaba que sí, que bailaba muchas cosas, pero en realidad no sabía yo bien del danzón. Empezamos a ir a los salones de baile, a bailar y a ver qué se nos ocurría. Y ahí, digamos, en este proceso que yo sí claramente te puedo hablar de mis enamoramientos en términos profesionales, me enamoré del danzón, pero me enamoré perdidamente del danzón, porque dije, ¿qué es este baile maravilloso en donde el hombre manda y la mujer obedece, y en donde está lleno de reglas, y en donde todas las figuras se ven tan elegantes, y que es tan antiguo, y que es tan sensual, pero sensual como la mexicana, porque es una sensualidad como recatada, y donde la gente se súper arregla y súper viste, gente de repente muy humilde, se quita las chanclitas y se pone unos zapatos increíbles, y donde es como todo un ritual, y dije, no, este baile va a ser la onda. Y realmente la historia fue alimentada pues, por dos asuntos principales, el danzón como forma de baile y la tradición de danzonera de México, y María Rojo, porque se le escribimos a ella. Yo quería que ella fuera... Específicamente a María. Totalmente, sí. Sí, yo quería que fuera María. No pudo haber sido otra actriz de ese no, se lo escribimos a ella. Sí, se lo escribimos a ella y ella fue casi inmediatamente mi cómplice y con ella era con quien me iba yo a bailar danzón 2 veces por semana. Mis hijitos reclamaban mucho y yo decía, es que voy a hacer una película, perdónenme, pero me voy a bailar. Y sí, nos íbamos a bailar 2 veces por semana, María y yo. Esa imagen también de María Rojo caminando por el malecón de Veracruz, sí, ¿no? Se quedó en la mente de varios espectadores por mucho tiempo. Sí. ¿Por qué Veracruz? ¿Y por qué involucrar el puerto en esta historia? Hay muchas cosas que yo viví y soñé para filmar. Y esa secuencia que tú dices, me da mucho gusto que lo digas, porque era la que más ilusión tenía. Me ilusionaba muchísimo todo para hacer danzón. Pero esa secuencia, la secuencia de los muelles, para mí era mi secuencia más cinematográfica, en donde yo realmente podía construir imágenes que había soñado durante mucho tiempo, que era a esta mujer caminando por esos muelles en barcos que tenían nombres referidos a la educación sentimental mexicana, nombres de boleros, Puras Ilusiones, Lágrimas Negras, Amor Perdido y cosas así. Y
También tiempos predigitales en los que hacer esa secuencia significó cambiarles los nombres a los barcos, filmarlos y volverles a poner su nombre original. Que las condiciones en las que yo filmaba y yo trabajaba, pues era algo desmedido. Me decían del equipo de producción, no, María, no se puede. Es que hay que tener el permiso del capitán de barco, del dueño de la naviera, de la autorización del muelle. Los barcos están 2 días en el muelle. ¿A qué horas los despintamos, los pintamos, los filman? No tenemos dinero. O sea, son bonitos sus nombres como están. Yo decía, ¿cómo que bonitos? Se llama Génova, ¿qué onda? ¿Génova qué? Me dice a mí, ¿no? Entonces, afortunadamente, Tlacateo Mata, de esos ya grandes cómplices en las películas, que era gerente de la producción, dijo, ya sé, en los astilleros están los barcos, los sacan del mar para darle su arregladita, y pues por una lanita el encargado nos va a dejar filmar allí. Entonces nomás tenía yo que encuadrar la cámara de manera en que no se viera que no estaban sobre el mar, sino estaban arriba, y ahí les cambiamos los nombres, filmamos las escenas y demás. Y quedó esa escena exactamente como yo soñaba. Amo esa escena yo. Y fíjate qué bonito se siente que si yo amaba esa escena... Tú ves el guión y son 4 líneas, pero yo sabía que eso iba a ser los 4 minutos que dura, ¿no? Y veo esa escena y la amo, y estoy orgullosísima de que se pudo hacer. Cuando la gente me dice, ¿cómo me gusta esa escena? Digo, eso es lo que yo quiero hacer en mi profesión. Que esa pasión que yo siento se la transmita a otro, ¿no? Bien, amigos, nosotros continuamos aquí en el taller de actores profesionales. Nuestra invitada es María Novaro y regresamos después de esta breve pausa. Amigos, regresamos al taller de actores profesionales y nuestra invitada es María Novaro. En 1993 vas a la frontera, María, a indagar en un tema y en un asunto muy recurrente también en la filmografía de muchos directores, sobre todo de tu generación, que tiene que ver con la identidad. ¿Cómo ves esa experiencia desde ahora? ¿Qué recuerdas en el Jardín del Edén? Fíjate que sí confío mucho en mis... Soy muy pata de perro, me voy a preparar mucho mis películas. Para mí es una gran aventura preparar las películas y vivir otras vidas, porque finalmente, ¿qué estoy haciendo? Pues me convierto en danzonera, me convierto en vendedora ambulante del centro. Yo me crucé de indocumentada con un coyote pues, para ver qué se sentía. O sea, vivir cosas pues, muy intensas y muy divertidas, con mis ojos, con mis cámaras de video, sacando notas. Y luego trato de transmitir todo lo que me emocionó. Pues cuando yo comí... En esa época no se conocía mucho del asunto, pero cuando yo comí los tacos de langosta en Puerto Nuevo, dije, esto tiene que ser en mi película. ¡Qué hambre! ¿No? Y era maravilloso. Y muchas cosas así son como yo me las encontré y las reproduje. Los extras que salen como indocumentados son indocumentados. Son gentes a las que yo le pedí a la producción, están esperando para cruzarse, ya traen sus camisetas de la Virgen de Guadalupe, de Cristo Redentor y todo eso como protección, ya traen sus tenis para la corretiza, ya vienen mentalizados y pues démosles los 200 pesos de extras a ellos, el que están aquí esperando, pues y que salgan de extras en la película en lo que ellos mismos ven cómo se cruzan. Entonces los que están allí son indocumentados, a punto de cruzarse. Se enriqueció definitivamente tu visión sobre la migración, sí. Supongo, después de y como, este proceso. Como método de trabajo, desde muy temprano incorporé a los actores naturales y las escenas documentales, cosa que ahora está mucho más en boga en el cine mexicano. Desde entonces, digamos, el Jardín del Edén tiene muchísimo de documental. En el 2009, María, filmaste una película titulada Las Buenas Hierbas. Sí. ¿Cómo tornar algo tan doloroso en algo tan luminoso? Qué bueno que lo digas así, te lo agradezco mucho. Sí quería hacer algo luminoso, quería hacer una película sobre la vida. Yo creo que la hice cuando era posible hacerla, ¿no? Entrando ya en otra etapa de mi vida, siendo ya una persona mayor. Y de nuevo se juntaron varias cosas, ¿no? Una principalísima es que esa historia yo la tenía que contar, porque es la historia de mi mamá. Y supongo que incluso hace cine para algo, ¿no? Y era para hacer esa película en algún momento de mi vida. Perdón. No te preocupes. Y yo dije, ya la puedo hacer, ¿no? Ya soy abuela,
ya entendí más o menos cómo va el asunto, ya sé qué les quiero decir a mis hijos, ya sé qué les quiero decir a mis nietos, ya sé qué les quiero decir a mis alumnos, que son como mis hijos. Amo las generaciones de alumnos que he tenido, realmente las amo. Y por otro lado, con ellos, siendo maestra de cine ya de muchos años, aprendí las nuevas tecnologías, entendí que mi profesión realmente era un círculo, que yo tenía que regresar mucho más a Lola y a Danzón en términos de cómo producir y cómo hacer las películas. Y me inventé un sistema de filmar en digital. Mi crew fueron alumnos míos, alumnos y exalumnos, todos, fotógrafo todos. Armé una compañía de producción con mis exalumnos. Ellos me invitaron ellos me invitaron a participar en la compañía que ellos formaron, una generación en especial del CCC, de la que sigo siendo parte de esa compañía. Y la hice con los esquemas de producción que yo les estaba enseñando a mis alumnos de la producción de cine digital, y con las formas narrativas que yo les estaba enseñando a mis alumnos, y que alguno de ellos una vez me dijo: ¿y tú, María, cuándo filmas así como nos estás enseñando? Y dije, pues son las señales. Voy a hacer lo que tenía que contar hace mucho y de la manera en que la quería hacer. Entonces me armé un rodaje súper casero, súper íntimo, que creo que eso era muy importante para protegerme. Elegí a mis maravillosas 3 actrices. Tienes un elenco alucinante. Bueno, a Ana Ofelia Murguía la amo de toda la vida, desde que trabajé con ella en El Jardín del Edén. La adoro, me parece una actriz con la que yo me siento segura, con la que siempre me divierto, que es la cómplice perfecta, que siempre me asombra. Pongo la cámara y me asombra verla, la quiero muchísimo. A Úrsula Pruneda yo le había hecho casting para Sin Dejar Huella. Había elegido a Tiare Escanda, porque Tiare era el personaje de Sin Dejar Huella, sin duda, pero Úrsula, como actriz, se me había quedado clavada en el alma. Y Las Buenas Hierbas era para Úrsula. Yo ya la conocía porque le había hecho un casting muy extenso, ¿no? Le había grabado muchísimas horas. De hecho, cuando le llevé el guión a Úrsula, ella me dijo: ¿cuándo empezamos el casting? Empezando otra vez me va a tener semanas grabando, ¿no? Y le dije: no, es para ti. Ya se quedó muy sorprendida. Le digo: el casting ya te lo hice hace años, ¿no? Y Ofelia Medina, que es una persona difícil, pero adoro lo que hizo en la película y le agradezco muchísimo. Y fue valientísima y se sometió a cosas extremas, de castigarse incluso físicamente para dar el deterioro del personaje. Entonces esas 3 actrices y todos los demás actores que acompañan fueron, más el crew de mis alumnos, fue como el entorno perfecto para contar algo que me era difícil contar. Ya ves, me resultaba difícil hablar de ello, ¿no? Pero hice esta película que para mí era muy importante de contar. ¿Qué es eso? Así es la vida, ¿cómo la ven? ¿No? Yo te quiero preguntar, ¿qué posibilidades has encontrado en el cine digital, María? Todas. Y no ahora que está tan bien y que realmente con las cámaras digitales se puede hacer absolutamente todo. Yo me enamoré del cine digital desde las primeras cámaras imperfectas, en las que realmente todos, por lo menos todos los de mi generación, decían: no, ¿cómo vas a comparar con el negativo y que la luz y que la mano del muerto? Y sí, cierto, en cierto sentido, pero habría un campo de posibilidades enormes. La primera y la principal, pero no es poca cosa, es la económica. Lo primero que yo entendí cuando yo empecé a trabajar, allá por los 80s, saliendo del CUEC, porque trabajé además con gringos, en producciones gringas, canadienses, en fin. Lo primero que entendí, la diferencia del cine hollywoodense con el nuestro, pues es que ellos tiraban 20 tomas a uno, ¿no? Y nosotros hacíamos 1 o 2 y ya se nos había acabado el negativo y te estaba regañando el productor, no podía hacer la tercera toma, ¿no? O que teníamos el laboratorio de los Churubusco que te arruinaba tu negativo, o, en fin, horrores. Entonces, realmente, cuando se empezó a desarrollar el formato digital, ¿cuál fue el primero? Por ejemplo, cuando empezó la edición digital, El Jardín del Edén es una película que debió haber sido editada en el Avid, que ya existía, y que por cierta necedad con el editor se fue otra vez a editar en La Moviola, pero la debimos haber editado en Avid. Hubiera sido mucho mejor editada en Avid. Se empezó a usar lo digital en ciertas partes del proceso de la película, pero no para filmar. Pero inmediatamente entendí las libertades que obtenías, ¿no? Por ejemplo, con los actores. Con los actores es una diferencia enorme. Los dejas ser, los dejas vivir, los dejas experimentar sus propias propuestas. No sé, con Ofelia Medina en Las Buenas Hierbas, ella
se aferraba a que a determinada escena tenía que hacerse una vez como estaba escrita y otra vez como ella quería. Pues hacíamos las dos. Yo decía, pues yo tengo el beneficio de la duda. ¿Quién quita y la que ella produce está mejor? Funciona, claro, y las hicimos. Varias escenas las hicimos a dos modos, ¿no? Entonces, esas libertades con los actores, las libertades económicas, las libertades para moverse, son enormes, porque son libertades creativas, artísticas, para nosotros, los directores, para los editores, para los actores de manera principalísima. Entonces, la tecnología digital realmente me encanta. Y he visto, ¿no?, a lo largo de estos 15 años, que ha ido así. Es maravilloso. Ahora me encanta la proyección digital porque odiaba el mundo de los cácaros. Invertían los rollos y que te cambiaban hasta tu narrativa. O sea, los adoradores del negativo del pasado, se les olvidan esas cosas, cómo sufría uno cuando toda la película iba con una raya verde, porque habían fregado toda la copia, que veías las pegaduras. O sea, no, yo realmente amo la tecnología actual. Sí, creo que potencia la libertad artística. Sí. Eres de las directoras que es exacta en los comentarios que se le da a los actores al oído, como precisa. Mira, soy totalmente, y lo era desde que empecé, contraria a los rollos. Jamás me meto en nada de rollo, ni siquiera a las circunstancias del personaje y a ubicarlos en una cierta situación emocional. Jamás. Yo soy de las de más a la derecha, más a la izquierda, más despacito, más rápido. Quiero un plano más cercano. No, me estoy equivocando, debe ser un plano más abierto. Oye, vamos a hacer 5 repeticiones. ¿Quieres hacer primero los abiertos o los cerrados? Creo que los súper cuido. Y algunos actores me he topado no entienden que eso es dirigirlos muy bien, porque los dejo vivos. Yo a mis alumnos me inventé una vez una expresión, pero creo que es afortunada, por lo menos a mí me explica mucho el cómo yo trabajo y cómo yo creo que es una buena manera de trabajar para muchos, que es no ponerle un alfiler a la mariposa. Porque adoras la mariposa, te fascinaron sus colores, está aleteando, la quieres en tu película, agarras un alfiler, la clavas contra un cartón y luego dices, ¿por qué no vuela? Pues porque le pusiste el alfiler contra el cartón. No, hay que dejarlos vivos, ¿no? Y sí dirijo en ese sentido. Y soy muy... A veces hasta me quieren decir o me quieren preguntar, ¿estuvo bien? ¿Quieres que te dé otra cosa? No sé qué. Y soy necia, ¿no? Le digo, si quieres hacemos uno más abierto, si quieres hacemos uno más cerrado. Y si no me conocen pueden decir, esta a lo mejor no sabe. No es que no sepa, estoy viendo lo que está sucediendo. Pero está solo. Está solo, eso ya lo platicamos. Ya te di todo mi voto de confianza. Estoy segura de que eres mi personaje. Pero ahora lo vives tú. Yo aquí estoy poniendo la cámara, ¿cómo la ves? Y a veces pero me daban muy buenos resultados. Y luego podemos chorear todo lo que gusten después. Pero en el momento, no. El cine para mí es horizontal. O sea, yo platiqué con el fotógrafo lo que íbamos a hacer. Yo, por supuesto, defino movimientos de cámara con mi fotógrafo, movimientos de cámara y encuadres, y los asumimos juntos. Pero él es el dueño de la luz, ya hablamos de eso. No la voy a estar yo corrigiendo. Y mira que tengo años de ver las luces. Y vivo con la luz y amo la luz. Y sé de luz y además la amo. Amo profundamente la luz. Pero no me voy a estar metiendo con su luz. Cuando yo le pedí a ese fotógrafo, yo ya sé cómo va. Y lo que quiero es que me la presente y no le voy a corregir su luz, porque además no tengo por qué. Me decías antes de empezar la entrevista, María, que aproximadamente son 5 años, ¿no? Entre película y película, más o menos. Así ha sido. ¿Sueles reinventarte después de terminar un proyecto? Termino una película y lo primero que he hecho, ahorita ya mis hijos están grandes, pero ahora tengo a mis nietos. Y pues a veces han estado muy castigados porque pues, la mamá se vuelve loca cuando hace la película y quién sabe dónde anda, ¿no? Lucero, mi hija más chiquita, en el Jardín del Edén, que ya actúa en el Jardín del Edén, una vez me tomaba de los cachetes y me decía, dime la verdad, mamá, dime la verdad, ¿a quién quieres más? ¿A tu película o a mí? Y yo así como, ¿qué está sintiendo mi niña, no? Y lo primero que hago es compensar a mi familia. Siempre me ha pasado así. Un año de que ahora sí voy a ser súper mamá o súper abuela y estoy con ustedes y los amo. ¿Y qué vamos a hacer juntos y a dónde nos vamos a pasear? Y ahora sí gané un dinerito y nos lo vamos a gastar. Y entonces como que le doy equilibrio a mi vida después de la película y como que tomo aire y ahí surge siempre
en ese año de recuperación familiar emocional, surge generalmente la siguiente historia. Siempre entre una y otra hago cortos, hago trabajos externos, agarro cámaras para miles de cosas. Claro. He hecho publicidad, en fin, ¿no? Pero las películas, pues sí son con esos ciclos, ¿no? Muy bien. Amigos, esto es el TAP, Taller de Actores Profesionales. Nuestra invitada es María Novaro. Regresamos después de esta breve pausa. Amigos, estamos de regreso en el Taller de Actores Profesionales y nuestra invitada es María Novaro. María, ¿por qué seguimos contando historias? ¿Cuál es la importancia de seguir contando historias? Pues yo creo que es la inevitabilidad, ¿no? De contarlas. La vida se presenta a manera de historias. Yo personalmente nunca compré el boleto de que la vida hay que contarla con estructura dramática, porque pues, a veces sí la vida te golpea con estructura dramática, pero a veces la vida tiene otro tipo de narrativa, ¿no? Y la vida se manifiesta como historias. Y es la forma en que nos relacionamos entre los seres humanos y con la naturaleza y en fin. Y es inevitable contar nuestras historias, inevitable. Hay a quienes nos gusta, pues, eso, apropiarnos de esas historias y transmitirlas. Había a quien le gustaba contarlas en una fogata, hay a quien le gusta transformarla en una cosa de teatro, y a mí lo que me gusta es agarrar una cámara y retratar esa historia, ¿no? ¿Sabes qué me gusta del cine? O que tengo muy claro, que yo no quiero contar una historia. Yo quiero que el espectador la viva en carne propia, esté ahí cuando sucede esa historia. Y eso es lo que me permite la cámara. Por eso me fascina mi oficio y me fascina el cine. Porque no se lo estoy contando. Lo está viviendo porque lo está viendo. Lo estoy llevando ahí a donde está aconteciendo. Y ese pues es un como poder, ¿no? De hacer vivir al otro la historia que está transcurriendo. Pero no se la estoy contando directamente. O aparenta no ser así, digamos. Claro. Por la forma cinematográfica. Eso me encanta del cine. Varias de las actrices que han estado en este mismo espacio han trabajado contigo. Y es muy curioso porque ellas han mencionado en más de una ocasión que hay más actrices que actores en el medio aquí en nuestro país. No sucede lo mismo con las directoras. ¿Por qué? No sucedía en mi generación, claramente. Ni en generaciones posteriores, pero ahora ya ahí va la cosa, ¿no? Ya el número se está emparejando. Yo creo que hay varias cosas. El machismo en México, que efectivamente sigue existiendo en muchísimos niveles del país, en muchos ámbitos, en cine todavía era muy fuerte cuando yo empecé. Y en los primeros años de mi carrera. Pero ahora sí, las relaciones son muy diferentes entre los jóvenes, absolutamente distintas. Y no hay tantos obstáculos para que las mujeres hagan, por ejemplo, cine. Pero hay otra cosa que tampoco se ha modificado del todo, aunque también ha cambiado muchísimo. Y yo siempre lo pensaba respecto a mis colegas. O sea, mis colegas, mis amigos directores, llegaban exhaustos de un rodaje y llegaban a descansar. Y su mujer les protegía diciéndoles a los niños, dejen descansar a su papá que viene muy cansado y demás. Y yo regresaba a hacer los lunches, a revisar las tareas, a oír varios reclamos, a sentirme culpable y agarrar otra vez trabajo a la mañana siguiente. Y eso, pues, por lo menos ha hecho que filme menos porque, pues sí, se tarda uno más en llevar los dos niveles de vida, ¿no? ¿Ha sido fácil o difícil compaginar tu profesión con tu vida personal, María? Pues según yo lo he ido compaginando, pero pues habría que oír las reclamaciones de mis hijos, ¿no? Una vez mi hijo Santiago tenía 5 años, cuando estaba yo saliendo del CUEC o algo así, estaba yo en el CUEC. Y un día así comiendo me dice, ay, mamá, ¿te acuerdas qué felices éramos antes de que hicieras cine? Y yo así como, ¿qué hago, no? ¿Qué te provoca ver tus películas a destiempo? ¿Qué sucede contigo? Pues sigo aprendiendo. Fíjate que yo siempre he entrado al cine a ver las películas con el público. Y todas las veces que sea posible.
Y cada vez que voy a algún festival y cada vez que las vuelven a pasar y yo estoy allí, que hay veces gente... Pero no es fácil la experiencia, ¿estás de acuerdo? Es tremendo. No, se sufre muchísimo. Pero y yo sé que muchas gentes que te están acompañando dicen, bueno, supongo que te quieres ir a tomar un café en lo que está tu película. Y yo, no, la quiero ver con la gente. Y te ven así como que rara. O otros directores no han dicho lo mismo. Pero yo sí siempre las veo. Y en algún momento ya estás acostumbrado a las reacciones o ya sabes más o menos lo que provocan. Durante un largo tiempo no es así. Pero aprendo muchísimo. Porque yo sí las hice para eso, para que las vieran. Y para saber qué les sucedió. Por decirte, en Lola, una vez, en una función de Lola, estaba yo sentada atrás de dos parejas que yo los veía incómodos. No se salieron, porque además sí contabilizo si alguien se sale. Estoy viendo. Y si regresa del baño, yo digo, ay, no se fue de la película, fue al baño. O sea, sí, ¿no? Me torturo y ahí estoy, ¿no? Pero aprendo. Pero esa vez no se salieron estas dos parejas, pero sí se veían incómodos. Y cuando terminó la película y se prendió, se pararon, eran dos matrimonios, y uno de los señores le dijo a su señora, se estiró así, dice, híjoles, a ver cuándo me vuelves a traer una pinche película de viejas. Así dijo, de Lola. Pinche película de viejas. Y dije, órale, María, trágalo, a ver, ¿con qué? Pero trágalo, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues en Danzón le dije explícitamente a Beatriz, ahora los vamos a enamorar. Ahora a esos señores les va a encantar la película. Y cuando se den cuenta que vieron otra vez una pinche película de viejas, ya la disfrutaron. Va, y así le escribimos y así fue Danzón. ¿Qué es lo más entrañable que te haya sucedido o alguna de las cosas más entrañables que te haya sucedido ejerciendo el quehacer cinematográfico? Uy, pues son muchas cosas. Y siento como cuando los agradecimientos, no puedo agradecer a uno porque entonces ¿por qué no voy a desear? Pero sí ha habido... Por ejemplo, ahora, Las Buenas Hierbas es una película que se vio muy poquito en México. Pero entre los países que la compraron está Japón. Yo nunca he ido a Japón. En Japón estuvo 1 año en cartelera Las Buenas Hierbas. 1 año. En 7 ciudades, no creas que en una sala. 7 ciudades de Japón mantuvieron en cartelera mi película Las Buenas Hierbas y durante 1 año no sé cuántos japoneses vieron Las Buenas Hierbas. Y me llené de tweets en japonés. Que yo decía, pero ¿qué dicen? Yo quisiera saber, no he ido a Japón, no sé qué pasó, pero pues duró 1 año. La distribuidora estaba feliz, me escribió cartas, me hizo comentarios, hicieron un folleto, lo que tú quieras. Pero yo decía, ¿pero qué dice la gente? Y afortunadamente una amiga dijo, bueno, pues no todos, pero voy a traducir algunos tweets. Y me tradujo muchos tweets de Japón. Me podía yo morir de la emoción, de las cosas que me escribieron. Yo decía, esta gente se conectó conmigo en Japón. Uno me agradecía que yo fuera budista, que no soy. Porque sintió y me tiraba todo un rollo de filosofía de la vida. Me había conectado con un japonés que me agradecía que yo suponía que yo era budista, ¿no? Otras gentes me hablaban de una historia personal que habían conectado. Una vez en una función con Las Buenas Hierbas, una función en Guadalajara, se paró un chavo así todo como neoponqueto, no sé cómo se describen ahora las tribus, pero así muy vistoso, que dije, ahorita me va a decir pestes de mi película porque este chavo aquí se acaba de soplar 2 horas de una película de esta señora, ¿qué onda, no? Se paró, empezó a hablar emocionadísimo y tal cual, con la sala llena, espetó que estaba viviendo un proceso muy duro con su abuela y que esa película lo ayudaba a vivir. ¿Qué es para lo que la hice? Para ayudar a vivir. Entonces dije, wow, qué privilegio tener esos momentos de conexión con las personas. Me conecto con las personas. Me dicen algo, recibieron algo, me lo comentan. Y ahora, con la página, que te mandan los comentarios. Eso además antes no, lo tenías que vivir en vivo porque estabas ahí en la sala viendo con la persona. Pero ahora no, te llegan los mensajes, te escriben las cosas. Es como una conexión. Pues uno quiere estar conectado con el universo y sobre todo con los otros humanos, ¿no? Y con los japoneses, por ejemplo. María Novaro, te queremos agradecer esta velada, ¿no? Que hayas compartido tus anécdotas, tu sensibilidad, tu experiencia. Se te tiene un afecto muy particular desde hace muchos años. Y esta es tu casa. Y en esta nueva empresa que inicias te deseamos
la mejor de las suertes. Muchísimas que tengas muy gracias. buena función y muchas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer platicar contigo, Oscar, de veras. Muchas gracias.